Yo, por lo menos, o sea, voy a sostener el punto de que si todos viviéramos así, absolutamente todos, de todas maneras estaríamos en una grave crisis socioambiental. Si todos viviéramos sosteniblemente, sí, herramientizados para herramientizados, si todos tuviéramos la herramientización. O sea, si todos hiciéramos composta, todos tuviéramos huerto, todos, biodigestores, captación de agua de lluvia. Exacto, todas las aguas baño grises, seco. Baño seco. Ya no agua, baño seco. O sea, a ver, sí, exacto. Estaría muy bien y sí, definitivamente haría que la forma de habitar fuera bastante distinto. Ahora, hablando del cambio climático, que es otra escala. O sea, eso es una escala planetaria y es una escala que es... Digamos, ahí ya no podemos decirle a la gente, es que si tú hicieras composta, tú y los no sé cuántos millones de habitantes, no tendríamos cambio climático. Que se han aceptado que deben de haber, y ese es el fondo de por lo que yo creo que transnacionales no, y por lo que yo creo que el cambio todavía tiene que ser más hacia abajo, es porque se han aceptado que hay sacrificios aceptables, y en este caso, por ejemplo, donde hay mineras, o sea, es una zona de sacrificio. Creo que eso es un buen concepto. Se va a sacrificar a la población que vive ahí, o sea, la gente se va a morir, sus familias se van a morir, la tierra se va a contaminar, ese territorio va a quedar inhóspito, porque después de meter ahí cianuro, o sea, estas cosas que se utilizan en la minería, nada va a poder ahí ser, pero es lo que necesitamos hacer para tener progreso. Para poder tener celulares cada 2 años, para poder tener luz en la Ciudad de México o agua en la Ciudad de México, pues se tiene que sacrificar toda la comunidad que tenía agua, pero a la que se la quitamos para traérsela. O sea, hemos como humanidad aceptado que está bien sacrificar a los demás para poder estar bien yo. Es que tenemos que empezar a justamente considerar, tal vez hacer armonía, crear incentivos como las soluciones basadas en la naturaleza para recuperar estos espacios. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo creo que esta Ciudad de México, ya particularmente si fuera jefe de gobierno, implementaría un gran plan de reforestación con el objetivo de recargar los mantos acuíferos. O sea, creo que eso sería algo que incentivaría también incluso a reconfigurar lo que entendemos como desarrollo en nuestra ciudad. Porque precisamente, finalmente el 60%, un poquito más, viene del subsuelo. Y cuando tenemos esta discusión de, es que el Cutzamala se está secando y no sé qué tanto rollo, o sea, sí, pero eso solo es el 30% del agua que viene a la Ciudad de México. El otro 60% lo tenemos bajo nuestros pies. ¿Tú sabes lo que es el cambio climático? Pues sí, es el cambio que se ha alterado por la contaminación. ¿Y sabes qué es específicamente? Pues bien, no. Pero me pongo muy nervioso con la cámara. ¿Tú sabes lo que es el cambio climático? Sí, cambio de temperatura. ¿Y sabes por qué está sucediendo? Pues por los mismos cambios tan fuertes que hay. ¿Tú crees que el hecho de que la población cada vez sea más grande es lo que provoca el cambio climático? Definitivamente. Oye, ¿tú sabes lo que es el cambio climático? No. ¿No lo han hablado en la escuela qué es el cambio climático? No. ¿Tú sabes lo que es el cambio climático? No muy bien. ¿Ustedes saben lo que es el cambio climático? Sí. ¿Qué es? Es un fenómeno que tiene que ver con la acción de las personas, que es resultado de la acción de las personas y que desemboca en cambios en el clima del mundo. ¿Para ti qué es el cambio climático, compañerito? El cambio climático para mí es cuando, no sé, de calor hace frío, porque hay diferentes temporadas de cambio climático. No sé, como de lluvia pasa a calor o así. ¿Se habla de cambio climático en tu escuela? Casi no. ¿En tu grado sí se habla de cambio climático, Ana Karen? Sí, bastante. Estamos trabajando eso. ¿Y qué es para ti el cambio climático? Son varias estaciones el mismo día, se podría decir, por la humanidad, según esto. Ok. Bienvenidos a Los Ignorantes, su programa en donde si usted no sabe nada está perfectamente bien, porque justamente estas mesas son para aprender, y el tema de hoy es un tema que es un poco polémico y vamos a hablar del medio ambiente, pero sobre todo si la sobrepoblación genera más cambio climático. Hay gente que yo digo que eso es verdad desde mi muy profunda ignorancia, pero a ver, hay gente más estudiada que yo que igual me puede cerrar la boca y que eso no sea cierto. Cada quien, chicos, preséntense por favor. Luisma. Hola, muchas gracias por invitarme, por estar aquí también con ustedes. Estoy muy contento. Luis León, soy especialista en temas ambientales, cambio climático y agua. Hola, yo soy Erika Valencia, soy directora general de Grupo Hectágono,
que es una consultora en desarrollo sostenible para empresas. También tenemos un centro de desarrollo sostenible, de emprendimiento, de innovación y una fundación enfocada en restauración de ecosistemas en México. ¿Haces reforestaciones en la Ciudad de México? O sea, también hacemos reforestaciones en la Ciudad de Entonces, México, pero tenemos ecosistemas ya en varias partes de México. Hola, yo soy Cristina Ayala, yo soy bióloga, doctora en ciencias de la sostenibilidad y estoy haciendo un postdoctorado en la UNAM, soy investigadora en la Facultad de Arquitectura y pues gracias por la invitación. a ver, vamos directo al tema. La sobrepoblación es lo que está generando la sequía, la falta de agua, el cambio climático. Yo, desde mi muy profunda ignorancia, pensaría que sí, porque siento que, dado que hablemos nada más de Ciudad de México, dado que la Ciudad de México creció durante mucho tiempo horizontalmente y cada vez hay más gente, y nos quejamos en la Benito Juárez del cártel inmobiliario, pero yo pregunto, pues, ¿qué quieren? Si la gente sigue teniendo hijos, tiene que haber departamentos para que vivan, y ahora en lugar de crecer horizontal estamos creciendo vertical, pero eso implica mucha cantidad de agua para que toda la gente que está naciendo y que en 20 años va a querer un departamento, le jale al baño donde va a salir toda esa agua. Entonces yo, desde mi muy profunda ignorancia, pensaría que a mayor cantidad de gente es mayor consumo de agua, mayor consumo de luz, que se genera todavía en México a través de quemando combustóleo, mayor cantidad de alimentos, aunque seas vegetariano, producir los alimentos genera, y eso genera parte de la sequía y del cambio climático. ¿Quién está a favor y quién está en contra de ese argumento? Súper en contra. Ok, ¿tú? Yo a favor parcialmente. ¿Tú? Yo estoy en contra también. Doctora, ¿por qué? Es que ahorita tocaste varios temas en una sola pregunta. Por ejemplo, o sea, esta idea, o sea, sale muy lógico pensar como, las ciudades están creciendo, entonces se están expandiendo porque la gente sigue teniendo hijos y nos quejamos del cártel inmobiliario, pero pues es que la gente se sigue reproduciendo, entonces, pero las ciudades crecen por muchos factores, o sea, no nada más porque la gente se reproduce y entonces nos expandimos y se reproduce y nos expandimos, o sea, las ciudades crecen pues porque hay migración. Por ejemplo, en México es muy claro que hay 3 ciudades que tienen relativamente cubiertos los servicios sociales básicos que necesita una persona para desarrollarse, ¿no? Educación, salud, etcétera. Y entonces, mientras lo tengamos centralizado, o sea, viene la gente de Hidalgo a un hospital hasta acá, sí, ¿no? Entonces, pues, más bien tiene que ver con lo que te ofrece estas megaurbes, por lo que la gente viene, ¿no? No necesariamente es la gente que se está reproduciendo, y de hecho hay muchos casos de ciudades que se siguen expandiendo y que en realidad su tasa de natalidad no importa ahí nada, ¿no? Por ejemplo, algo que está pasando en Monterrey es que me parece muy claro, es que en Monterrey la ciudad se sigue expandiendo y el centro se está vaciando, ¿no? O sea, porque les gustan mucho traer coches, tienen como, están pegados a Estados Unidos, entonces su forma de desarrollo y de estilo de vida es muy cercana a la de los gringos. Y entonces ellos quieren casas que les permitan tener 4 cocheras, ¿no? Ellos piden su derecho a tener cochera, fíjate, el derecho a tener cochera, ¿no? Y eso pasó en la elección, votaron en contra del que proponía la ciclovía en San Pedro Garza García. De hecho, la van a quitar, o sea, la construyeron y la van a quitar porque la gente se opuso, ¿no? Yo escuché el comentario de una chica que decía, no me parece que en San Pedro Garza García hayan puesto una ciclovía y no pensaron que la Suburban no cabe en el carril confinado. Sí. Así, o sea, pocas cosas tan sanpedrinas, o sea, como eso. Sí, es cierto. Y entonces, o sea, tú ves que, por ejemplo, en el centro, que son casas más antiguas, en donde no hay estacionamientos, pues la gente no quiere vivir ahí. Entonces, la ciudad se está expandiendo y está necesitando recursos y etcétera, pero no tiene nada que ver con la tasa de natalidad de la ciudad. Entonces, pues, o sea, ¿no dirías que la tasa de natalidad no corresponde al crecimiento de la urbanización? Exactamente. En muchas ocasiones, de hecho, o sea, no solo en México, en el mundo, ¿no? Entonces, ahí hay una línea de pensamiento que de entrada pues no es del todo correcta, ¿no? Pensar que estamos creciendo porque la gente se está poblando, ¿no? Y luego está otra cosa, que es que no necesariamente, o sea, la oración, el cambio climático se debe a la sobrepoblación, está asumiendo que hay una sobrepoblación. O sea, pero ¿cuál es el criterio para que nosotros digamos estamos sobrepoblados? ¿Mi percepción de somos muchos? ¿O dónde? O sea, ¿a partir de qué línea estamos sobrepoblados? En ecología hay un concepto que se llama capacidad de carga, que es qué tanto un ecosistema puede soportar una especie.
¿no? Qué tantos lobos puede haber, qué tantas hormigas puede haber, qué tantos osos puede haber, y tiene que ver con qué tanto se reproducen y qué tanto se mueren otros, ¿no? Y entonces la capacidad de carga es cuando la población ni crece ni decrece, ahí está, ¿no? Entonces, pero en los humanos esa capacidad de carga es difícil de medir, porque no solo es qué tantos se mueren y qué tantos nacen, sino qué tantos recursos somos capaces de traer para hacer que podamos sobrevivir, así los traiga de China. O sea, ¿qué tanta agua puedo traer a la Ciudad de México? Así deje a toda una región sin agua, ¿no? O sea, ya no solo es los recursos que tienes al alcance, sino qué tanta tecnología, qué tanto poder tengo yo económico para traerme recursos si es necesario del fin del mundo, si tengo antojo de un kiwi tailandés. O sea, se complejiza. O sea, podríamos decir que el argumento que yo acabo de decir en parte es medio pendejada, porque no tiene, sí, está bien, no tiene el sustento científico, como lo acabas de decir con el caso de Monterrey. El nivel de urbanización. Pero para el crecimiento urbano, no necesariamente para fundamentar que tener a la Ciudad de México sobrepoblada no va a tener una afectación en el agua. Claro, o sea, pero por ejemplo ahí no es la natalidad lo que está sobrepoblando la Ciudad de México. Y lo que estamos tratando aquí, o a lo que estamos acusando, es a la natalidad. Entonces, ¿qué estarías, por ejemplo, tu proyecto de Hectágono? Bueno, hemos visto a lo largo del tiempo cómo se ha llenado las barrancas de edificios y tú mismo has tenido que pelear para que no urbanicen esa zona. Pero hay nuevas casas. Esas casas puede ser de gente que nada más las compra pero no las usa. Por ejemplo, o sea, el cártel inmobiliario, de hecho, de lo que nos quejamos es de eso, que las casas no están respondiendo necesariamente a una necesidad de habitación, o sea, sino que responden a que la gente tiene 2, 3 casas y vive de sus rentas. O sea, entonces las casas se están construyendo a partir de una especulación de que se van a hacer Airbnbs y entonces se van a rentar y entonces tú vas a tener una y de ahí vas a vivir y después vas a comprar otra con lo que te da uno. Y hasta es una especulación incluso de los mismos recursos que tienes disponibles. Cuando tienes mucho dinero, lo tienes que invertir. Por supuesto, pero me refiero a los recursos naturales. O sea, porque no existe una reflexión proporcional de cuántos edificios, digo, seguramente en la normatividad, pero eso no le importa a los que justamente quieren vivir de desarrollos inmobiliarios, porque finalmente pues no les interesa, por ejemplo, el estrés hídrico que vive la Ciudad de México, o las cuestiones de extracción de los mantos acuíferos que los tenemos a ras de secarse, y que pues por ejemplo no hay proyectos complementarios que también hagan decir, bueno, pues es que ese es el problema, entonces hay que recargar los acuíferos, ¿no? O sea, creo que parte también por una condición sistémica en la cual nos hemos orientado a un modelo económico de justamente especular y también de favorecer el consumo sobre lo que tienes disponible. Así también funciona el mismo mercado financiero, o sea, estás especulando de algo que ni siquiera tienes hoy por hoy. Pero siento que se están contradiciendo un poco en una parte, ¿no? O sea, porque, a ver, tú estás diciendo, o sea, no está relacionado el crecimiento poblacional con el cambio climático. Ajá. Pero a su vez, o sea, clarísimamente está habiendo un crecimiento urbano que no está considerando a la naturaleza en la planeación de ordenamiento territorial de cómo se está generando, porque no hay una correlación de cómo desarrollo de una manera en la que permita que exista, o sea, que los ecosistemas urbanos tengan, o sea, sigan sanos, no tengan cierta salud, o como si voy a digamos que a destrozar estos ecosistemas urbanos, ¿qué compensa el cuál les voy a dejar? O sea, sí hay estudios también, o sea, que validan que, por ejemplo, por habitante en la Ciudad de México, estamos muy desbalanceados en cuanto al derecho que tenemos a un medio ambiente sano y la cantidad de metros cuadrados por habitante que deberíamos de tener accesibles. O sea, ahí me gustaría, o sea, yo creo que me perdí un poco parte ahí. desde lo principio que comentabas, o sea, es un tema de concentración también. O sea, por ejemplo, España está viviendo un fenómeno muy interesante que le han llamado la España despoblada, que es justamente toda la migración externa a las ciudades capitales, la población rural, que debido a que no tiene oportunidades en sus regiones, tiene que emigrar a los centros, y que al mismo tiempo pues migra también en una condición de desigualdad porque los centros ya están ocupados, entonces ellos se tienen que a las periferias. Ir a las periferias, que es un fenómeno que también tiene la Ciudad de México. ¿Y qué sucede en las periferias? No alcanza, por ejemplo, para poder llevarles agua potable a través de tuberías.
Entonces profundiza las condiciones de desigualdad porque estas personas viven a la expectativa ahora de que tengan que pedir una pipa y se prestan a otras condiciones incluso de hasta de violencia, en el sentido de que pues no se les cumple con el derecho humano al agua, hay extorsiones. Entonces creo que también el tema es que parte mucho de una cuestión de planeación urbana que no está pensada para precisamente, ahora sí, la amplitud de nuestra población. O sea, creo que la visión de nuestras ciudades no es sostenible, pero no por el hecho de que haya más personas, sino porque no estaba, creo que ese es el fenómeno de Nuevo León. Jamás se pensó que Nuevo León iba a ser Monterrey, iba a ser una ciudad de familias, se pensó como una ciudad industrial, pero finalmente por la oportunidad económica, muchas migraron como familias y terminaron hoy en un tema de que no se pueden abastecer completamente. Además de la condición cultural, que era lo que comentaban. Lo que tú dices, si entiendo bien, es el problema no es la sobrepoblación, sino cómo estamos creciendo. Sí, y yo me iría más a fondo, que eso ya también lo podemos debatir después, que es el modelo económico que nos está rigiendo y la forma en la que nosotros consideramos que el estilo de vida debería de ser, digamos, el bueno, el ideal, ¿no? Y a ver, ¿a qué te refieres con eso? Sí, pues, o sea, lo que decíamos hace rato y que creo que tiene que ver con lo que decía Erika, no es que estemos diciendo, no, es que las personas no importa si hay personas o no hay personas, no es que no importa si hay personas o no hay personas, sino que el punto de la sobrepoblación es que pone el dedo en la natalidad, o sea, y decimos, no es la natalidad necesariamente, no significa que no influya, o sea, por supuesto, ¿no? Pero no es necesariamente lo que está llevando a los problemas, la natalidad como tal, ¿no? O sea, lo que decíamos. No es la forma en la que crece la natalidad es el problema. No, tampoco. Es el por qué es que estamos como estamos y entonces ahí vemos, ok, a lo mejor esta familia tiene 7 hijos, pero esa familia viven todos en la misma casa. Y uno construye arriba de otro y no digo que esté bien o que esté mal, pero es muy diferente a decir yo voy a tener un solo hijo, voy a tener un jardín y va a ser muy grande y además vamos a tener diferentes departamentos para rentar, para vivir de nuestras rentas, o sea, entonces ¿fue la natalidad o no fue la natalidad? No fue la natalidad, o sea, fue toda la desigualdad que existe a partir del sistema económico en el que vivimos, ¿no? Lo estábamos diciendo ahorita cuando especulamos. Sí. O sea, yo creo que el problema de fondo es que siempre priorizamos lo financiero y entonces decimos, bueno, yo tengo derecho a invertir y a esperar una libertad económica y tengo derecho a tener entonces 5 departamentos. Wow, más derecho que una persona tiene derecho a tener una casa para él solo, digna, ¿no? O sea, entonces no está respondiendo a la natalidad, es otras 82 cosas. Y quería agregar algo ahí, ahorita que hablaste de las finanzas, creo que también es que tenemos las finanzas mal concebidas, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver la relación financiera con la parte socioambiental también, ¿no? Y al principio del año estuve en un curso increíble financiero, en donde también los últimos días ya sabes que te enseñan estos portafolios de inversión y demás, y cómo diversificarlos, y cómo, o sea, en ningún momento te enseñan a cómo invertir responsablemente, ¿no? Sí. O sea, no te enseñan a cómo analizar si le vas a estar invirtiendo a esta, o sea, si vas a comprar acciones en esta empresa, a cuestionarte si realmente le deberías de estar invirtiendo a una empresa que está destrozando el planeta, ¿no? Entonces, o sea, creo que las finanzas las llevamos a cabo de una manera muy irresponsable, muy poco consciente, y eso también es un factor que tiene que empezar a dar la vuelta. Yo estoy de acuerdo en lo que dicen las dos. Una amiga mía ahorita que empezó la crisis del agua y que se venía el día 0, que es, pues ya pasó, ¿no? El 26 de junio, que no iba a haber agua, me dice, me quiero saber qué productos biodegradables tienes en tu tienda porque queremos, necesitamos ahorrar agua, ¿no? Y ella me dice, me da mucha pena que este departamento que nos vendieron como súper moderno y súper novedoso, que lo hizo el arquitecto Sordo Madaleno, esta torre de departamentos, le digo, porque te puedo vender el detergente biodegradable para que tú la manguera de la lavadora la pongas en un bote. Me dice, es que el cuarto servicio ni siquiera tiene espacio para poner un bote además de la lavadora. Digo, pero por ejemplo, porque podrían hacer todo, lo que podrían hacer es que todas las aguas grises de ese departamento las usen para regar las áreas verdes si utilizan detergente biodegradable. Y me dices que las aguas grises se combinan con las aguas negras. Claro. Entonces, apoyando lo que tú dices es, si todos los departamentos desde hace 40 años que se empezaron a construir hubieran concebido que vivimos en una cuenca que en algún momento iba a tener sí o no una crisis del agua, todas las lavadoras ya hubieran tenido un sistema automatizado donde todo el agua de la lavadora va y se va a los excusados y se usa 2 veces esa agua
o las aguas grises, que son las de lavarte las manos, se van a un lugar donde con esa agua se riegan las áreas verdes. Si hubiéramos tenido toda esa visión de cómo producir correctamente y en forma circular la comida, los vegetales y los departamentos, sin importar tanto el debate de cuánta gente hay, podríamos mantener el modelo, porque la propia crecimiento poblacional genera compensación de emisiones a través de la buena herramientización de cómo vivimos. Sí y no. O sea, por un lado, sí, eso está herramientización padrísimo. es una nueva palabra. Pero me gusta, la voy a utilizar. Herramientización. ¿Viste cómo es esa palabra? Si nosotros herramientizamos, no es cierto. Yo herramientizo, tú herramientizas. Ya es un verbo. Herramientimation. No, o sea, sí tienes razón y sí, o sea, definitivamente hay formas de ser mucho más amigables con el ambiente y con nosotros mismos, con nuestro bienestar, las urbanizaciones, ¿no? O sea, sí hay forma de vivir distinto, hay forma de reducir nuestra huella ambiental, o sea, de no vivir desesperados en el consumismo y de sí bajarle, ¿no? Sí hay forma. Ahora yo, por lo menos, o sea, voy a sostener el punto de que si todos viviéramos así, absolutamente todos, de todas maneras estaríamos en una grave crisis socioambiental. Si todos viviéramos sosteniblemente, sí, herramientizados para sostenible, pero la herramientización. O sea, si todos hiciéramos composta, todos tuviéramos huerto, biodigestores, captación de agua de lluvia. Exacto, todas las aguas baño grises, seco. todo Ya no agua, baño seco. O sea, a ver, sí, exacto, estaría muy bien y sí, definitivamente haría que la forma de habitar fuera bastante distinto. Ahora, hablando del cambio climático, que es otra escala, o sea, eso es una escala planetaria y es una escala que es... Digamos, ahí ya no podemos decirle a la gente, es que si tú hicieras composta, tú y los no sé cuántos millones de habitantes, no tendríamos cambio climático. No es verdad. Si hicieran composta, si tuvieran baños secos, si tuvieran eso, con todo y eso tendríamos cambio climático, porque el cambio climático no lo están generando las personas, el cambio climático lo están generando grandes industrias, que también podría parecer, porque eso es lo que siempre me dicen, perdón, que es como, entonces, pero esas industrias, ¿quién les compra? Yo digo eso. Sí, todo el mundo. Yo digo eso. Y sí, y no, o sea, por un lado dices, efectivamente, o sea, no sé si se pueden decir marcas, sí, pero por ejemplo, o sea, sí, efectivamente, o sea, a Coca-Cola le compramos nosotros, ¿no? Yo no los odio con todo mi corazón, pero la verdad es que, o sea, sí, claro, o sea, nosotros, muchos de los mexicanos le compramos y sí sería importante hacerte consciente, sería importante pues dejar de consumirles, ¿no? Pero también estamos hablando de industrias todavía más grandes que Coca-Cola, que es una empresa, o sea, estamos hablando de petroleras. De petroleras, exactamente. Y que yo muchas veces me cuesta, o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, justo nos volteamos y también, o sea, a demonizar a muchas de estas empresas, y a mí cuando me pasa eso, o sea, ve a o sea, neta en tu despensa no tienes ni un producto de ninguna de estas marcas. No, por supuesto que y sí. luego ves a los ambientalistas más profundos, vas a una cena con ellos y todos con su cuba. Claro. Es como de, o sea, no puedes estar demonizando justo, o sea, como que siento que tiene que haber desde el consumidor, o sea, yéndome como rapidísimo a otro tema, desde el consumidor somos los primeros que tenemos que cambiar eso, pero yo sí creo que si nosotros estuviéramos cambiando nuestro consumo hacia estas empresas, o sea, nuestra relación con estas empresas y el pedirles a estas empresas que generen otro tipo de productos más tener buenos hábitos, pues realmente sí estarías cambiando el sistema, ¿no? Y perdón, y lo último que te quería rebotar, o sea, de la minera, o sea, por ejemplo, o sea, un celular, ¿no? O sea, ¿qué haces, no? Entonces, de pronto, porque también es mucho, o sea, desde la empresa, cuando vemos como con qué sectores vamos a trabajar, siempre hay sectores con los que dices, es que, ¿sabes? O sea, hay con sectores que dices, es que con ¿no? Y luego pero es que son con los que más se necesita trabajar también para darle para darle la vuelta, para ver cómo compensan, porque hasta ahorita, a ver, lo que decías, a un refresco, tal vez, o sea, pues sí hay la solución de no tomes ese refresco, aparte te estás enfermando cuando estás tomando refresco, pero a un celular, una pluma, ¿qué haces? ¿Cómo o sea, actualmente el problema no es el celular, el problema es que cambies de celular cada 2 años, o sea, ese es el problema. O sea, por eso es que también yo no soy muy de culpar a la gente, porque justo es como,
o sea, yo sí creo que tú puedes ir y decir Coca-Cola, chingas a tu madre, no sé qué, y de todas maneras te puedes echar una cuba. O sea, digo, a ver, si estás todos los días y eres adicto, chance no, pero sí puedes hacerlo, bueno, porque probablemente es un tema de salud. Sí, pero probablemente Yo es en muchas cuestiones será la única opción que tú tienes de, por ejemplo, echarte el alcohol, ¿no? O sea, y tú dices, güey, estoy tratando de hacer todo lo que puedo con mi vida, pero que yo me tome la cuba no va a hacer ninguna diferencia. Hace mucho más diferencia que yo le reclame a Coca-Cola o yo pida que no exista Coca-Cola. Yo soy todavía más radical. O sea, yo la verdad es que yo no le reclamo a Coca-Cola y le digo, por favor, hazte más, contamina menos, róbanos menos agua. Yo digo, empresas como Coca-Cola, multinacionales, transnacionales, para mí no deberían existir en este mundo. O sea... yo ahí justo no estoy de acuerdo. A ver, pero vas tú. Yo creo que, o sea, porque justo, ¿no? Hay dos condiciones, ¿no? Está la condición macro, ¿no? Que es precisamente el cambio climático, y está la condición de que tú haces desde tu responsabilidad individual. Sin embargo, lo que sí creo, o sea, nada más por colocar los datos, es que de acuerdo con Oxfam, en el 2019 se sacó un estudio en el cual dice que las 100 empresas transnacionales más importantes del mundo son las responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces creo que realmente cuando ya pones en la balanza el peso en torno a lo que es, y seguramente, y no es en el sentido de decir, bueno, es que el interés transnacional es demoníaco, que considero que sí tiene intereses muy perversos, por ejemplo en países como lo son en el Congo o en Bolivia, ¿no? Que es de donde precisamente extraen los recursos naturales y los explotan, ¿no? Lo que se conoce como extractivismo. Y creo que seguramente ellos tendrán tal vez una unidad o una oficina de gente muy comprometida con hacer que sean más sustentables, pero es una realidad que el planeta sí está viviendo un extractivismo sistemático y que eso le está pasando al costo también, porque creo que eso es importante, entender el cambio climático también como una condición de impacto desigual, porque justamente a las personas a las que se les despoja, a las que viven las carencias de nuestro sistema ambiental, terminan también siendo las mismas personas que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a servicios básicos. Digo, esa es la realidad que yo observo. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Porque a mí me gusta hablar de temas legislativos. Cuando ves, por ejemplo, tu ley minera, que dice que la minería es una actividad preferente sobre cualquier otra actividad económica, por norma. Es una actividad básica. O sea, es una actividad que independientemente si tú quieres tal vez, no sé, hacer un centro ecoturístico o una reserva que pueda tener tal vez un incentivo económico para una comunidad, el interés nacional ya te está diciendo que la actividad minera es preferente sobre cualquier actividad. Eso viene en su artículo, bueno, venía porque se reformó, pero la detuvo la Suprema Corte porque tuvo varios procesos ahí que, en fin, ya es un tema ¿Pero eso jurídico. qué quiere decir? O sea, que si en una zona específica se están llevando a cabo acciones mineras, no puedes... ¿La prioridad es la minera? La prioridad va a ser la minería. no puedes llegar a proponer otra actividad. No, y de hecho, más bien hay muchas facilidades para otorgar el territorio. O sea, la actividad minera se comprende de dos cosas, ¿no? La explotación y la exploración. Y por ejemplo, las mineras muchas veces lo que hacen es pedir una concesión para explorar. Y esta concesión pues la tienen por mucho tiempo para nada más andar diciendo, bueno, pues aquí puede haber, aquí no puede haber. Pero pues también eso se presta que tienen el territorio para ellos, digamos que medianamente apartado, durante un largo plazo en donde también el país no se puede desarrollar en otra condición. Pero independientemente de eso, o sea, a mí lo que se me hace interesante de ese análisis es por qué, digo, entiendo el desarrollo económico, pero por qué también decir la actividad minera es preferente cuando es una actividad sumamente extractivista y tiene externalidades negativas que nos afectan, ¿no? Yo creo que porque si paras la producción de varillas, por se para supuesto. la producción de construcción y se para la ciudad. Por supuesto, No, pero creo que es una reflexión interesante. Sí, y porque se han aceptado que deben de haber, y ese es el fondo de por lo que yo creo que transnacionales no, y por lo que yo creo que el cambio todavía tiene que ser más hacia abajo, es porque se han aceptado que hay sacrificios aceptables, y en este caso, por ejemplo, donde hay mineras, o sea, es una zona de sacrificio. Creo que eso es un buen concepto. Se va a sacrificar a la población que vive ahí, o sea, la gente se va a morir, sus familias se van a morir, la tierra se va a contaminar, ese territorio va a quedar inhóspito, porque después de meter ahí cianuro, o sea, estas cosas que se utilizan en la minería, nada va a poder ahí ser.
pero es lo que necesitamos hacer para tener progreso, para poder tener celulares cada 2 años, para poder tener luz en la Ciudad de México o agua en la Ciudad de México, pues se tiene que sacrificar toda la comunidad que tenía agua, pero a la que se la quitamos para traérsela. O sea, hemos como humanidad aceptado que está bien sacrificar a los demás para poder estar bien yo, ¿no? Y de fondo, esas estructuras de poder, esas estructuras como de... Lo siento, es que pues yo lo siento mucho que seas pobre, pero pues no porque tú seas pobre, pues yo voy a tener que sufrir, ¿verdad? No es mi culpa que tú seas pobre. Y es como, oye, ¿no te has preguntado qué pasaría si intentamos acabar con la pobreza? ¿Qué pasaría si intentáramos no sacrificar a poblaciones enteras, a ecosistemas enteros? O sea, ¿cómo tendríamos que replantear nuestra vida para que no pasara eso? No, es que no es mi culpa, o sea, no es mi culpa haber nacido rico, güero, o sea, lo que sea, ¿no? Y entonces, eso creo que es lo que está de fondo y lo que nos dice justo como, bueno, pues mira, yo voy a tratar de hacer lo que yo pueda, porque yo no soy una mala persona, y pues eso, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, y ya me estás pidiendo mucho, o sea, yo ya estoy haciendo composta, y es como, está súper bien que hagas composta, de verdad está bien, o sea, yo hago composta, yo hago 3 tipos de composta, o sea, eso está muy bien, pero si de fondo no criticamos las estructuras de poder que están manteniendo esa desigualdad, esas zonas de sacrificio que tenemos que tener para poder tener, o sea, el último iPhone. Si no criticamos el sistema, se vuelve jardinería, ¿no? Pues se vuelve jardinería, se vuelve ay, Juanita, pero es que ¿por qué tienes 7 hijos? ¿Estás viendo el planeta cómo está? Sí, pero como dices, no es el tema de la sobrepoblación, sino es cómo estamos creciendo. Y es como... Ahora, para ir cerrando, si fueran ustedes presidente el día de mañana, ¿qué harían? 5 cosas. Uf. 5 cosas. No, pues eso es más grande que mi carta a Santa Claus. 5 cosas. Me hubiera gustado pensar esta pregunta. Sí, antes. A mí también. ¿O podemos ir de 2 en 2? A ver, 2. Sí, como se te vayan ocurriendo, chance, ¿no? ¿Qué harías? Para mí es importantísimo el desarrollo sostenible en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en México, y México ahorita se está formando parte de, está siendo la 12ª, la 9ª economía, no puede no contemplar el tema, no puede no tener un plan integral socioambiental para el país. Y sobre todo cuando vivimos en un país megadiverso, ¿no? También, a mí me estaba volviendo loca el tema, por ejemplo, de los incendios descontrolados que tuvimos a principios del año y que no hubiera ninguna medida para ello, ¿no? Ninguna medida, no había forma de atender a estas comunidades, ¿no? Ni a estas comunidades ni a estos ecosistemas. Y creo que no hemos dimensionado todos los daños que se ocasionaron. ¿Pero qué harías? Integrar una planeación de desarrollo sostenible para el país. Sería la primordial, la tarea principal de tu agenda. Bueno, sí, para mí sí. ¿Tú qué harías si fueras presidente? ¿Al diablo? ¿Al diablo las transformaciones? Al diablo, no, por supuesto que no. Advirtiéndolo. ¿Las tienes? No, es que, a ver, una cosa es que yo creo que las transnacionales no deberían existir. Ahora, si yo fuera presidenta de México, no diría, ¿se van las transnacionales de México? No, por supuesto que no. O sea, a ver, vamos a tratar de trabajar. De hecho, yo siempre he creído que yo, por ejemplo, odio los ODS, odio el concepto de desarrollo sostenible, o sea, de verdad es algo que a mí yo creo que la transformación va a venir de abajo para arriba. O sea, yo como presidenta siento que podría ser incluso en cierto sentido menos que una comunidad que se empieza a organizar y que la gente teniendo este sentido de, ¿saben qué? O sea, vamos nosotros a organizarnos, a hacer cosas como lo que tú estás haciendo, o sea, las comunidades lo que están haciendo, o sea, organizándose, ellas organizándose, replanteando hacia dónde quieren ir, no tratando de seguir un modelo lineal hacia eurocéntrico, hacia donde va el desarrollo tradicionalmente, sino definir ellos qué es desarrollo y como presidenta poder apoyarles. ¿Qué necesitan? Díganme ustedes, ¿cómo ven el desarrollo? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y qué como Estado les podemos ofrecer como plataforma? O sea, creo que eso me parece más importante a yo decirles, voy a decir así esto, y con esto vamos a ser sostenibles. ¿Tú qué harías? Eres presidente. Eres jefe de gobierno de la Ciudad de México. No, presidente, dame presidente, sí, ya. Si vamos eres a soñar, presidente, primer día, ¿qué? En temas ambientales. No, hay que expedir una ley general de aguas, porque hoy nuestra ley de aguas nacionales ni siquiera tiene escrito lo que es el derecho humano al agua y hay un mandato constitucional que pide que haya un derecho humano al agua, que se reglamente y que justamente
distribuía facultades entre los 3 órdenes de gobierno, y esa es la realidad que hoy vivimos también, que se contrasta con los temas de sequía, porque no está contemplado justamente cómo atender cuestiones de sequía, de incendios, de estrés hídrico, o sea, todas las cuestiones de emergencia no están contempladas, ni siquiera en una ley, ¿no? O sea, finalmente la ley te sirve para seguirla y decir, bueno, esto lo puedo hacer o no lo hago. Nos hace falta una ley general de aguas que reglamente el derecho humano al agua. O sea, lo primero que haría sería una ley de aguas. O sacaría lo que ya existe escrito que no quieren dictaminar, porque pues tampoco se quieren meter en esa discusión. Yo esperaría que lo hicieran porque vivimos una situación crítica. Y segundo, algo que me gusta mucho es que tenemos que empezar a justamente considerar, tal vez hacer armonía, crear incentivos como las soluciones basadas en la naturaleza para recuperar estos espacios. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo creo que esta Ciudad de México, ya particularmente si fuera jefe de gobierno, implementaría un gran plan de reforestación con el objetivo de recargar los mantos acuíferos. O sea, creo que eso sería algo que incentivaría también incluso a reconfigurar lo que entendemos como desarrollo en nuestra ciudad. Porque precisamente, finalmente, el 60%, un poquito más, viene del subsuelo. Y cuando tenemos esta discusión de, es que el Cutzamala se está secando y no sé qué tanto rollo, o sea, sí, pero eso solo es el 30% del agua que viene a la Ciudad de México. El otro 60% lo tenemos bajo nuestros pies. Y creo que la manera más palpable que hoy tengo entendido para poder hacer que justamente recuperemos estos mantos es a través de recuperando los bosques que tenemos alrededor de la ciudad. Entonces, ley de aguas, bosques, ¿tú estarías a favor de apoyar el desarrollo comunitario para que cada quien conciba qué entiende por desarrollo dependiendo de cada comunidad? Tú dices que... Yo dije desarrollo sostenible, integral, y agregaría justo, y diría sostenible y regenerativo, ¿no? Y agregaría, la agenda de las soluciones basadas en la naturaleza es importantísima, y la parte colaborativa, ¿no? O sea, creo que cuando digamos que de parte del sector público se pone esta barrera de decir al gobierno le toca y no colabora, hay un error, ¿no? Porque además ahorita las generaciones traemos justo un chip de activismo, en el buen sentido de la palabra, propositivo, de colaboración, y realmente el aprender a colaborar multisectorialmente, que creo que no es exactamente lo que tú decías, porque tú decías más la colaboración con las comunidades, pero creo que es justo de una manera como transversal hacia todos los sectores, me parece fundamental, y con las empresas, más allá de decir desaparecer a las empresas transnacionales, el cómo trabajar en conjunto literalmente con todos para poder proponer algo que haga. Yo ahí sí difiero contigo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que las empresas transnacionales nunca van a querer hacer, o sea, por más, es como Coca-Cola, ¿no? Por más que quiera ser verde, lo que vende como tal y es un ecocidio, que es extraer agua y vendértela. Entonces, por más que haga verde ese proceso de cómo te va a vender más verde esa agua, el hecho de vender agua, cuando tendría que ser un sistema donde el agua potable estuviera en toda la ciudad, como sucede, ya de entrada pues ya no puede ser, no puedes nada más venden bebidas, ¿estás de acuerdo? Y en algún momento, y perdón que interrumpa, pero en algún momento me tocó ir en un avión con un director de una de estas empresas y me atreví al solo tenerlo él aquí a decirle, necesito hacerte preguntas, ¿no? Y justo me decía, es que en algún momento tratamos de vender chocolates con cacao nibs, sin azúcar, nadie nos los compraba. No, totalmente. ¿Me explicó? Entonces siento que va más allá de, igual y la empresa está dispuesta a hacer el cambio, pero si el consumidor no le va a consumir, no lo van a hacer. No, es que no es cuestión de lo que venda, o sea, incluso podría vender bombones así naturales, absolutamente, o sea, es la cuestión de lo que implica tener una empresa transnacional, o sea, ahí nos metemos ya en temas de globalización, o sea, de que estás produciendo más de lo que incluso esperas vender porque estás especulando, porque por temas financieros que no le atañe nada hacia el consumidor, así lo que vendes es bueno o malo, o sea, sino a que le están apostando a la acumulación excesiva. O sea, voy a decir algo también súper polémico, pero a ser billonarios. O sea, las transnacionales lo que hacen es hacer billonarios. Y yo, creo que esas cosas no deberían de existir, ni las transnacionales, ni los billonarios. O sea, yo no estoy en contra de la propiedad privada, ni mucho menos, ni de que la gente pueda acumular su pequeño capital o su capital, pero estos ejemplos de gente, de Nestlé, produciendo de más, más de lo que una persona incluso podría producir, podría consumir, y haciéndote que tengas nuevas necesidades. Ahora cómprame esto, ahora cómprame el otro, porque quiero vender y vender y vender y vender.
Y entonces necesito que me compres y me compres y me compres porque dependo de esto, o sea... Necesito que estés enfermo para que compres el alimento y luego me compres la medicina. Y necesito eso, necesito venderte más de lo que puedes consumir. O sea, necesito generarte necesidades, necesito Apple que me compres cada 2 años. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ese es el problema, el modelo. O sea, podría vender guayabas, ¿no? Pero el problema es el modelo, y justo cómo participa ese modelo en las estructuras de poder que generan desigualdad. A mí mi papá el otro día llegó de su clase del IPADE y me dice, pusieron como ejemplo a Bimbo. Qué bárbaro lo que está haciendo Bimbo con inteligencia artificial. Le digo, ¿qué está haciendo? Desarrollaron una aplicación donde todos los puestitos de hot dogs y de hamburguesas ya los puedes localizar en Google Maps para saber a qué hora abren y qué venden y su teléfono, para que tengas un directorio. ¿Y eso te parece grandioso de Bimbo? Yo pensé que me ibas a decir que Bimbo sacó un empaque biodegradable hecho a base de algas para que se reciclara toda esa basura que producen todos sus panecitos. Digo, Bimbo lo que está promocionando ahí es enfermar a la gente porque su pan es muy malo. Están promoviendo el ambulantaje que le dan soborno a la gente para estar ahí y no sabemos a dónde tiran toda esa grasa. A ver, yo creo que también, es una realidad que existen, ¿no? Claro. Y tampoco las podemos negar y finalmente también ahí trabajan y conviven personas. No, yo sé. Pero lo que por quería eso decir... no las correría de México. O sea, por eso que me preguntan, ¿estás en contra? Sí, estoy en contra. Las correrías de México no. Pero creo que también, eso resuelve otra necesidad de las personas de los puestitos. Lo que iba a terminar es, claro, o sea, hacer negocio enfermando a la gente es muy fácil negocio. Pero aunque no los enfermara, o sea, que antes de que existiera Bimbo, ¿qué funcionaba? No, pues había el señor que hacía su pan. O sea, es que de pronto se nos olvida que hay otras formas de funcionar antes de que llegara Nestlé o antes de que llegara Bimbo. O sea, la gente ya copia. La gente aunque también no es, digamos, que regresa. O sea, es ver cómo llegamos ahorita a un punto disruptivo en el que podemos aprovechar la tecnología para, digamos, que permitir seguir teniendo una eficiencia que al final de cuentas ahorita buscamos como las cosas tal vez de manera más eficiente, pero sin quitar esa artesanalidad y ese trabajo con la tierra y con las comunidades. Es que ahí justo pero entonces la pregunta que me imagino que haría Cristina es, ¿en qué nos ha beneficiado como país en temas de calidad de vida Nestlé y Coca-Cola? No, a ver, yo sí creo que, hay un proceso de desarrollo que finalmente, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas, los objetivos de milenio planteados, muchos en las reformas estructurales de la década de los 90, sí redujeron la extrema pobreza. Trajeron otros retos, evidentemente. ¿La diabetes y la obesidad? La diabetes y la obesidad, el cambio climático, la migración, pero, o sea, si lo queremos adornar en ese sentido, sí hubo avances que también trajeron tecnología. Yo creo que más bien algo que hace falta y que en estas discusiones a veces nos confrontamos entre nosotras las personas que estamos en eso y creemos en lo mismo, ¿no? Comunes, pero hay una gran discusión importante y es que la vida se encarece y hay una brecha de desigualdad entre precisamente unos y otros como nosotros que tenemos la posibilidad de venir aquí a discutir. Pero también hay un tema importante, ¿no? Y es que nos está pasando el costo, las externalidades negativas de lo que emiten estos grandes grupos sobre los que casi no tienen. A ver, repite, no entendí bien. Las externalidades negativas, o sea, son todos los daños de la producción derivados de, pues sí, que otros pagamos el costo. Que no deberían ser considerados externalidades, deberían de estar incluidos en lo que ellos reportan y dicen. Exacto. Entonces yo creo que lo que también hay falta ahí es... ¿Legislación? Pues no sé si legislación, una revolución. No, o sea, sí creo que sí tiene que ponerse la discusión ahí. Y que bueno, a ver, si Taylor Swift va entonces a moverse en tantos aviones, bueno, pero pues que pague su costo ambiental por moverse en tantos aviones. Y que no sea admirada por eso. Y que no sea admirada. Para ir cerrando, ¿cuándo se cierras? Para mí ahorita lo más, o sea, digamos que me encantaría cerrar con el punto de la colaboración. Sí. Entiendo que odias los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Yo soy fanática a otro nivel de acción, más que acción por el clima, la parte de acción y la parte de alianzas para lograrlo, ¿no? O sea, porque creo que si no trabajamos en conjunto, es imposible llegar a una transformación disruptiva, y es una transformación disruptiva lo que ahorita o sea, digamos que la condición que ahorita tenemos que tener para realmente... ¿cómo lo podría decir? Pues, o sea, llegar a vivir con una armonía con la naturaleza, con las comunidades y no
que no sé si ahí también vas a estar en desacuerdo, pero bueno, y no destrozar no destrozar el planeta y los ecosistemas como los conocemos, ¿no? Digamos que lograr darle la vuelta a esta brecha. O sea, de ¿tú crees que eso es crisis posible a climática. través de con las transnacionales? Yo creo que no, ¿eh? O sea, con el tema de las Ajá. transnacionales. O sea, lo que tú estás planteando, que le demos la vuelta a destruir los ecosistemas, que en algún momento, de la mano de Nestlé y FEMSA, logremos eso, yo creo que no se puede. Yo creo que tienen que cambiar las cosas, más no creo que tienes que eliminar a los actores que existen actualmente. Yo sí creo que es como el rival más débil. Tú te vas. Así pensaría yo. Coca, tú te vas. Bueno, es lo que yo pienso. Se Ahí no estoy de levanta de la acuerdo. mesa. Tú tienes la visión de podemos brincar la montaña todos juntos, unidos con hermanos. ¿Qué te diría? Así como ahorita habían muchos que estaban, o sea, justo mentando madres del gobierno al día siguiente, después de las elecciones, y que justo decíamos, ¿no? Deja de meterle esa cantidad de basura a México, o sea, mejor ponte las pilas y entiende que más allá de estarte quejando allá afuera, ¿qué haces tú por cambiar a tu país? ¿No? Entonces, lo veo como este cambio de mindset, de tener esta mentalidad activista todos los días, de votar por el clima, no nada más en un tema público, pero sí también en la parte corporativa, en las marcas a las que les compras. Y sí, o sea, de ser activistas continuos en nuestro día a día. Hay que hacerlo todo. O sea, la verdad es que está horrible, pero por la gravedad de la crisis socioambiental que estamos enfrentando, hay que hacerlo todo. O sea, hay que hacer composta. Hay que comprar a pequeños productores, hay que captar lluvia, hay que tratar de no comprarles a estos contaminadores horribles, hay que hacerlo todo sin ser culpígenos, o sea, sin decir, oh no, y me tomé La palabra culpígeno existe, nunca la había escuchado. Ya están saliendo un diccionario. Yo tengo carrera trunca y esposo doctorado, ella sabe más que yo. No, pero sí es estas emociones culpígenas, no justo de, no, es que ya no puedo hablar, porque no, o sea, sí, tranquilos, hay que hacerlo todo, no hay que hacerlos perfectos. Sí, tampoco que vivas un embarazo con culpa, ¿no? Exacto, no, o sea, también está mal, yo lo hago mal. Pero, o sea, también hay que ver hasta dónde acaba esa responsabilidad y dónde a otra escala tiene mucho más impacto que yo le reclame a las organizaciones a que yo diga, hoy no voy a usar mi coche. O sea, sí, ojalá que no uses este coche, pero es mucho mejor que tal vez salgas a una manifestación, a reclamar, a decir algo que busque tumbar a esos grandes actores, o por lo menos moverlos, ya no tumbarlos, porque sí, yo también coincido que puede ser utópico llegar a tumbarlos, o sea, pero que los puedan mover puede ser más impactante a que les dejes de consumir. O sea, lo que estás diciendo es más importante que tu composta es que abras debates en tu familia sobre por qué estamos comprando lo que estamos comprando y por qué nos sentimos orgullosos de que cambiamos del iPhone 15 al 16 en un año. Y amigos, familia, todos. Sí, y reclames y cuestiones y te manifiestes y sabotees y hagas lo que esté. Sí, aunque la cagas, o sea, el punto es que estés en movimiento. ¿Y tú? ¿Con qué cierras? Yo creo que se necesitan personas en todos los sectores que tengan esta reflexión, ¿no? Desde la academia, desde el ámbito legislativo, desde el sector del emprendimiento o ya en los espacios de toma de decisiones. Porque lo acciones. Y que lo acciones. Yo creo que eso es lo que sale de esta reflexión conjunta, ¿no? O sea, que haya personas en donde sea, pero con conciencia socioambiental. Y hagan composta. Y hagan composta. Qué risa. Me que defendiste ese punto. Sí, es importante. Yo si fuera presidente, vasectomía masiva ya. Vasectomía masiva y adopción masiva ya. Y a mí, se acabó. O sea, y yo en la parte en la que difiero profundamente, que me hace toques, es en decir, o sea, entiendo lo del, ¿cómo le llamaste? ¿Culpismo? Culpígeno. Entiendo en no vivir con culpa, pero, o sea, a mí sí, o sea, a mí la parte de la coherencia de decir, yo no creo en tu marca ni en tu producto y no te voy a consumir un solo vaso de eso. O sea, para mí sí es una parte fundamental en mi caso, pero al 100%. Sí, pero es que es un privilegio. O sea, yo puedo decidir no comprar nada de Coca-Cola y comprar todo orgánico, pero, o sea, Juanita, la señora de allá, o sea, si tiene sed va a salir a comprar la Coca-Cola que le va a dar para arriba en lugar de un vaso de agua. Yo llego al punto de estarme deshidratando en una carrera de X cantidad de kilómetros. Si se me acabó mi botellita, o sea, mi termito de agua, prefiero deshidratarme a consumir una botella de agua. Pero, por ejemplo, volamos. O sea, o no viajamos en avión. Pues es que me llevo mi termo y estando adentro del aeropuerto. El termo contra lo que hace el avión ya. No, o sea, pero por ejemplo, o sea, no podemos ser 100% congruentes. O sea, tomamos aviones. Pero a ver, el avión, ¿estás de acuerdo que puedes siempre también
compensar tu avión de cierta forma, ¿no? Que no O sea, lo como mitiga, que- o sea, que ese dinero se puede ir a programas de educación ambiental, o sea, que no están mitigando tal cual las emisiones. O sea, es complejo. Bueno, el punto, la conclusión sería que tenemos que abrir el debate porque, bueno, no llegamos a una conclusión, pero dijimos No hablamos muchas de ideas. los niños, de los hijos. De los hijos, pero al final no llegar a una conclusión es parte de este debate que se tiene que estar dando en todos lados para ver si en algún momento pasamos de la tesis a la antítesis, no, a la síntesis, ¿no? La tesis, la antítesis, y llegamos a la tesis, y esa es la idea de este podcast, donde si usted no sabe nada, pues ahorita un poco se Sabrá menos. Sabrá menos, ahora falta- Sabrá menos, y le agradecemos al Fiesta Americana, Viaducto Aeropuerto, que estamos aquí con la vista a Iztacalco y Iztapalapa para poder grabar esto y tener a los invitados y debatir. Sigamos debatiendo, y si usted no sabe nada, acá sabrá menos, pero por lo menos ya sabe menos de lo que antes sabía, ¿no? Buenísimo. Gracias. Por lo menos. Oh.